Conectas Podcast. ¡No! ¡Me quiero sentar, carajo! ¡Tú no me dirás cuándo debo sentarme! ¡Tú no controlas lo que yo! ¡Mírame! Jamie Miller, de 13 años, se enfrenta así, descontrolado, a la psicóloga que lo evalúa en una de las escenas más duras de adolescencia. Esta, la miniserie más comentada de los últimos tiempos, narra una historia ficticia, pero refleja una realidad que se vive en millones de hogares en el mundo y en nuestra región. Por eso padres, educadores y los propios adolescentes están debatiendo sobre su mensaje. Esta semana en Tenemos que Hablar, Adolescencia, una serie que pone el dedo en la llaga. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. En solo 4 episodios grabados en tiempo real y en una sola toma continua, lo que ha llamado la atención, Adolescencia aborda el drama de Jamie Miller, un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase. Pero la historia va más allá del crimen en sí, hasta revelar las complejas problemáticas que esconde la adolescencia de hoy. Y para hablar del tema está con nosotros Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola, Mauricio, encantada de estar nuevamente aquí. Fabiola, en este episodio vamos a hablar de un tema muy diferente de los que abordamos habitualmente, porque todo el mundo está hablando de esta serie de Netflix. Y es que realmente ha impactado. Además, trata del mundo adolescente, con el que todos de alguna manera tenemos algún vínculo. Antes que nada, aclaremos, Mauricio, que no somos críticos de cine, así que no vamos a ir por ese camino. A este episodio más bien traemos testimonios y voces expertas que nos ayudarán a comprender qué pasa en ese mundo adolescente. Imagino que tú ya la viste, Mauricio. Por supuesto. Y debo decir que me impactó porque expone realidades muy fuertes de los adolescentes a las que los adultos simplemente no tenemos acceso. Por ejemplo, conceptos desconocidos como los incels, los célibes involuntarios, es decir, principalmente hombres excluidos de las relaciones sentimentales y sexuales. Pero también hay conceptos conocidos como el ciberacoso, el discurso de odio, la masculinidad tóxica y la violencia. Y todo esto en un mundo hiperconectado, donde los adolescentes se desenvuelven a través de las pantallas, personas o tendencias con millones de likes y contenidos diversos, y muchos de ellos de odio, como dices, Mauricio. Por eso, la crisis emocional y de identidad es el debate profundo. Eso me lo explicó Lucía Castillo, experta en neuropsicología escolar. Entender que en la adolescencia se gestan muchos cambios emocionales, cambios mentales, cambios sociales, cambios físicos, cambios hormonales, y realmente sí causan un impacto dentro de nuestros menores. Necesitamos frente a la adolescencia también unos adultos sin juzgamiento. Cuando los papás nos enfrentamos a los chicos, a veces entramos desde nuestra óptica y nos toca cambiarnos las gafitas del paradigma. Quitar en nuestra mente y aprender a escuchar un poquito con silencio, con mucha tranquilidad, porque estamos entrando a un mundo que no es nuestro, es el mundo de ellos. O sea que estamos hablando de una responsabilidad conjunta. Y de hecho, Stephen Graham, uno de los creadores de la serie, que hace el papel además del padre de Jamie, planteó en una entrevista una pregunta trascendental. ¿Y si todos fuéramos responsables? Es decir, la familia, el sistema educativo, la comunidad, el gobierno. Exacto, y sin echar culpas, porque de lo que se trata es de hacerse las preguntas correctas, especialmente cuando la crianza está supeditada a la tecnología. Algo de lo que conversamos bastante con Cristian André, psicólogo con más de 15 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes. Actualmente para las familias les resulta más barato, más accesible e incluso más sencillo que un niño esté con un celular y ni siquiera bajo el cuidado o acompañamiento de un adulto. Estas cajas pequeñas están criando a los chicos, reemplazando el cuidado que deberían tener de un adulto. Pero también esto obligado por un contexto que está orillando a los papás que necesitan generar más recursos económicos, ¿no? Entonces, como que la vía más sencilla y práctica
pero más dañina es eso, ¿no? El acceso ilimitado al celular y por lo tanto al mundo virtual. Yo creo que todos hemos visto eso. Y esos padres, que dice André, después tienen hijos adolescentes conectados a ese celular, pero desconectados de ellos. Y lamentablemente no es solo eso. También está el contexto económico y social, algo especialmente complejo en América Latina. La serie Adolescencia es inglesa y muestra un contexto socioeconómico muy diferente al que viven los adolescentes de nuestra región. Y aquí van algunos datos importantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, casi la mitad de los trabajadores en nuestra región tienen empleos informales, con condiciones inestables que dificultan, por supuesto, mantener a una familia. Además, se proyecta que para 2030, el 70% de los jóvenes latinoamericanos trabajarán en el sector de servicios, es decir, que se incrementaría la informalidad y la precariedad laboral. Para decirlo de otra manera, se hace cada vez más difícil vivir. Y por supuesto la inestabilidad laboral afecta la crianza de los hijos. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Una pregunta difícil, Mauricio, pero dejemos mejor que la responda Ruth Quiroz, psicóloga clínica que analiza este problema. La precariedad laboral está impactando a los adolescentes, está generando un cambio profundo en las dinámicas familiares. Los padres tienen que estar más ausentes porque existe la necesidad de trabajar muchísimas más horas en condiciones inestables, donde definitivamente pierden contacto con la vida emocional de sus hijos. Esto contribuye a un mayor aislamiento. No se hace un espacio de contención familiar donde los adolescentes se puedan refugiar, donde puedan hacer otras cosas que no tengan que ver con tecnología, ¿verdad? O con relaciones poco saludables. También se cargan de muchísimo estrés y ansiedad por lo mismo. Tienen una percepción incierta del futuro, de su realidad. Pero los adolescentes hoy no se forman tanto en la casa, sino sobre todo en el colegio, que por supuesto juega un rol trascendental en esa etapa. Y eso se ve también en la serie. Y los padres saben poco de lo que pasa en las escuelas y a qué estímulos están expuestos. Sí, y Lucía Castillo, a quien escuchábamos antes, identifica 5 desafíos en la formación de los adolescentes: la regulación emocional y gestión de estrés, los déficits de habilidades socioemocionales, el impacto de la hiperconectividad e inmediatez, la inclusión y la diversidad, y finalmente la identificación de trastornos y dificultades de aprendizaje. Todos estos elementos que, con seguridad, en muy pocos contextos de la educación formal se toman en cuenta. Para esta experta, la educación no puede centrarse netamente en el tema académico. Hay un desarrollo integral que se debe encarar y tal vez no hay la preparación de los adultos para hacerlo. Y esto, por supuesto, tiene una relevancia fundamental porque finalmente estamos hablando del futuro que van a construir esos adolescentes. Exacto. ¿Cómo impacta en el tejido social la formación de los adolescentes? Volvamos a escuchar a Ruth Quiroz. Es una generación que a nivel social va a ser fuertemente impactada. Están teniendo gran dificultad para consolidar su identidad y pues eso nos podría enfrentar a situaciones como, por ejemplo, algo que estamos viendo ya hoy, la desmotivación y la apatía política. Hay cierta incluso indiferencia, podría decirse, en temas de gran relevancia, por ejemplo, las migraciones masivas. Los adolescentes ya no tienen confianza en las instituciones, entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Al no encontrar esta estabilidad, van a desarrollar rechazo hacia las estructuras tradicionales. Y pues lamentablemente la opción más segura de los chicos es Internet, donde sí encuentran muchas de esas respuestas. ¿Cómo competir con eso? Tal vez el testimonio de María Elena Castaño nos ayude. Ella tiene una hija de 17 años y está transitando ese camino de acompañar su adolescencia. Enfrento esta etapa de mi hija como adolescente con mucha paciencia, con amor y sobre todo pues como respeto y empatía, recordando que uno también pasó por esta etapa, que ahora es difícil por toda la exposición que tienen de redes y este mundo que no conocemos, pero ponerse también como en los zapatos de ella. Por eso te digo que el tema de la empatía es importante. Hay veces es muy difícil porque pues ellos toman actitudes súper fuertes y hasta humillantes porque saben cómo tocar fibras sensibles. Uno de los mayores retos para mí ha sido aprender a escuchar de manera activa y ofrecerle tiempo de calidad a ella. Creo que lo que dice María Elena es clave porque no se puede lograr nada sin empatía y sin respeto. Y aquí también quisiera compartir el testimonio de Gerardo, quien habla sobre ese dejar ir de los padres. Tengo un hijo que ya salió de la adolescencia
Está comenzando ya su vida adulta, independiente. Bueno, a mí me queda un sentimiento de angustia porque me queda el recuerdo de hace no mucho, él era un niño pequeño que necesitaba de mí. Y es eso, una sensación rara, ¿no? El hecho de que verlo a él y recordar al niño, o ver las fotos y recordar los momentos que hemos vivido. Es un sentimiento como de pérdida, en el sentido de que ese niño chiquito ya no está y ya me queda el hombre, ¿no? El hombre grande que ya está por tomar su camino. Pues bueno, en todo caso, al final, la serie ha cumplido su objetivo de producir más reflexiones como estas, lo cual, pues, es bueno. Sí, Mauricio. Y quiero destacar también que todos los expertos con los que hablé hicieron énfasis en el cuidado de la salud mental de los adolescentes, la importancia de la comunicación y de derribar ciertos mitos, como que está bien que los adolescentes estén aislados, callados y a puertas cerradas todo el tiempo, porque es la edad y ya. Tienen cosas que decir, las dicen en su propio lenguaje y por eso es necesario estar presentes para que después, como en la serie, no nos quede esa idea de podríamos haber hecho más. Tal cual. Y es bueno advertir para terminar que el caso de la serie es ficticio, pero sus productores se inspiraron no en uno, sino en varios crímenes reales. Gracias, Fabiola, por traernos este importante tema. Gracias a ti, Mauricio, y a todos los que siguen el podcast. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.